Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días. Don Antonio. Buenos días. Los voy silenciando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Demos un chancecito para terminar de admitir gente. Okay. Ok, ahí vamos admitiendo gente. Muy buenos días a todos y a todas. Por parte de la Oficina de Recursos Humanos, de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y la Unidad en la Oficina de Suministros, les damos la bienvenida el día de hoy a la charla sobre el acto administrativo. Esta va a ser impartida por la máster Erika Solís. Doña Erika Solís es la jefe de la Unidad de Control y Operaciones. Tiene más de 27 años de trabajarle a la Universidad de Costa Rica. Ella tiene una gran experiencia en la parte de todo esto de contratación. Hoy vamos a ver lo que es acto final. Ella es licenciada en Derecho, licenciada en Administración y también tiene lo que es de la resolución alterna de conflictos. A continuación, las dejo con doña Erika. Para aclararles, yo no soy máster, yo soy licenciada. Perdón. Yo no tengo maestría. Buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, yo quiero hacerles algunas consideraciones previo a iniciar con este tema. Y se refieren específicamente a que el acto final está regulado en la Ley de Contratación Administrativa, pero como una especie, o sea, algo en específico para las contrataciones que hace la administración pública. Pero su razón de ser o digamos que su marco jurídico, normativo, está regulado en la Ley General de la Administración Pública. Y ahí es donde vamos a irnos a orientar o a revisar porque este marco es muy estricto y es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que participamos en la gestión pública o en la gestión pública a la hora de emitir actos administrativos. Entonces, pues eso por un lado. Y por otro, escogí los temas de más relevancia para esta capacitación, precisamente porque esto es un tema que nosotros, los que estudiamos Derecho, lo vemos en un cuatrimestre completo. Entonces, fueron seleccionados como los más importantes para poderlos abarcar en estas 2 horas o 2 horas y media que tenemos para brindar esta charla. Entonces, iniciamos con Ernesto Ginesta Lobo, que es magistrado de la Sala Constitucional. En su libro de Tratado de Derecho Administrativo, decía que la administración actúe, pero que actúe bien. Y aunque las administraciones públicas, en plural, porque somos un montón de instituciones las que hay en la administración pública, gozan de una serie de potestades de imperio, de cláusulas exorbitantes de la administración, definidas por la jurisprudencia como prerrogativas de la administración, así como también hay teorías que regulan todas estas potestades de imperio, como son la teoría misma de las cláusulas exorbitantes, así como la teoría del hecho del príncipe. Siempre se ha indicado que la administración pública tiene
es una relación asimétrica con el cocontratante. Un momentito. José. En un momento regresa doña Erika. Bueno, varias cosas que les queremos decir. Ya a cada uno se les pasó las notas. También pronto les pasaremos el otro examen. Después, por favor, siempre llenar la lista de asistencia porque esto se gana por dos formas, ¿verdad? Por la lista de asistencia y por los exámenes. Si no pueden venir, por favor, mándenme un correo electrónico a beryl.corea@ucr.ac.cr o si han tenido alguna situación especial, ¿verdad? Todos somos humanos o tenemos a veces nos meten en reuniones, etcétera. Pero acuérdense que esto es un programa de contratación administrativa y es parte de la ley, de la nueva ley de contratación administrativa, tener toda esta formación cada uno de nosotros. Les agradecería que Antonio, ¿nos tenemos preguntas y respuestas? No, ¿verdad? No, no tenemos. Bueno, no, solo tenemos el chat. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Cuando va a haber un momento, y bueno, doña Erika, ¿usted qué prefiere? ¿Que ir respondiendo de un solo o al final? Yo prefiero que sea al final. Ok, las preguntas se van a ir haciendo por medio del chat. Y después, si quieren levantar la mano y todo, igual, al final. Si alguien desea hablar, no se puede pasar más de un minuto, ¿verdad? De preguntar, para que no... Y ya los expositores sí pueden extenderse más. Esas son las reglas del juego. Por favor, mantengan cerrados los micrófonos, porque si no se escucha, digamos que trajeron el desayuno, etcétera, lo que sea. Entonces, igualmente yo estoy muy atenta a eso. Y ahora sí sigo con doña Erika. Y otra cosa, si están teniendo, porque he visto de ese días que hay gente que entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, todo eso lo estoy viendo. Entonces, quiero saber por qué es, ¿verdad? Después yo les digo, ¿verdad? Porque hay gente que entra y como a las 3 horas vuelve, como a las 2 horas vuelve a entrar, sale, entra, sale y a las 2 horas vuelve a entrar. Y la gracia es que puedan escuchar y llevar bien este proceso. Bueno, ahora sí la dejo con doña Erika. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Las disculpas del caso, se me cayeron los audífonos, entonces por eso me quedé hablando en el aire. Bueno, es importante mencionarles sobre las potestades de imperio, las cláusulas exorbitantes, la teoría del hecho del principio, las prerrogativas por excelencia de la administración pública, la relación asimétrica y los poderes exorbitantes de la misma, así como la discrecionalidad administrativa. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que existe una relación y desigual entre la administración y el cocontratante o los particulares, precisamente es una serie de cláusulas exorbitantes que encuentran justificación por los intereses públicos a tutelar o que tienen las administraciones públicas y que son vinculantes para todos los que decidan contratar con la administración porque la idea es prestar un servicio público, que va dirigido a una colectividad. Entonces, podríamos mencionar que dentro de estas prerrogativas por excelencia de la administración está las decisiones unilaterales o ejecutorias, porque en la parte de ejecución contractual es donde más se dan estas cláusulas exorbitantes o estas prerrogativas o potestades de la administración. El ius variant, que es un derecho a variar las condiciones de la contratación, y esos alcances se extienden a necesidades como el poder de dirección, porque la administración tiene la obligación de fiscalizar sus contratos precisamente por el cumplimiento de una finalidad pública, el deber de inspeccionar y de controlarlo también, y el poder de interpretación unilateral del mismo contrato, así como el régimen amplio de sanciones que tiene la administración. Pero hay muchas teorías, en la doctrina se discute
de si realmente cuando hay un contrato en la administración pública, si realmente hay un contrato bilateral o hay muchas, las teorías negativas no aceptan que exista un contrato bilateral, hablan de un contrato más bien que es unilateral, que es impuesto por la administración, pero las teorías positivas a las que se refieren, que sí existe un contrato bilateral, pero todo está justificado, o esas prerrogativas que tiene derecho a incluir la administración están justificadas en el cumplimiento de una finalidad pública. Pero estas prerrogativas o potestades que tiene la administración son exorbitantes, se definen como exorbitantes, pero tienen un control de legalidad. Y precisamente el acto administrativo es el que viene, que es la actividad formal que desarrolla la administración pública, es el principal control de legalidad para la gestión o la función que desarrollan las administraciones públicas. Entonces, por eso es que decimos que el acto administrativo es, Beryl, si quieres, puedes pasar la presentación. Por eso es que se dice que el acto administrativo es el instituto fundamental de la gestión pública, la actividad formal por excelencia. Es importante aquí aclarar que la administración pública en el ejercicio de la función puede realizar actuaciones materiales y actividad formal. La actividad formal por excelencia es el acto administrativo y tiene una regulación muy estricta en el marco normativo que la regula, que es la Ley General de la Administración Pública, como se lo dije al inicio. Y es principalmente por el principio que nos regula a todos los funcionarios públicos, que es el principio de legalidad. Entonces, si nosotros realmente como funcionarios públicos queremos conocer qué implicaciones tiene o qué elementos tiene un acto administrativo que tengo que considerar yo a la hora de dictar una resolución o un acto final de adjudicación o de declaratoria desierta o de declaratoria infructuosa, y N cantidad de actos administrativos que se dictan en todas las instituciones públicas, tengo la obligación de acatar todo lo que dice la normativa con respecto al acto administrativo, porque esto tiene implicaciones legales, y no solo implicaciones legales a nivel administrativo, y no solo a nivel también civil por la responsabilidad de indemnización, sino también por la parte penal, porque somos funcionarios públicos y estamos muy expuestos, muy expuestos a las sanciones o a los delitos funcionariales. Podríamos decir que el acto administrativo es la formalización de la voluntad de la administración de crear un derecho, de otorgar un derecho, de extinguir un derecho, de desfavorecer en la parte de sanciones, de imponer una sanción. Podemos continuar. Entonces, la doctrina define, o para Jorge Fernández Ruiz, se define el acto administrativo como una declaración de voluntad de un órgano del poder público en el ejercicio de la función administrativa o de la gestión administrativa, con efectos jurídicos directos que se traducen en crear un derecho, otorgar derecho, modificarlo o extinguirlo, de derechos y obligaciones a cargo de sujetos individuales. Entonces, podríamos determinar que esta definición tiene 4 componentes importantes. Y uno es que la manifestación de voluntad de la administración, que decíamos que es la forma en que expresa la voluntad de la administración, el acto administrativo, declara un derecho, puede imponer una sanción, establece, da pautas a seguir, revoca también, porque existe la posibilidad, y esta revocación no se refiere a la revocación en contratación pública, de revocación de un acto no firme, sino más bien la revocación de un acto definitivo, de un acto firme, pero que tiene que salir de la vida jurídica porque los efectos que está produciendo el acto no eran los queridos o porque se están apartando del interés público. Entonces, les aclaro que la presentación tiene bastantes ejemplos, precisamente, o está bastante cargada precisamente para el examen. El examen no va a ser, no se preocupe, va a estar muy facilito, pero la presentación precisamente es porque va a ser de marque con X el examen, y entonces les doy bastantes ejemplos para que tengan de dónde tomarlo.
Entonces, un ejemplo de ellos es otorgar una licitación a una empresa privada para que construya un edificio. Ahí está otorgando un derecho, declarando un derecho. ¿Es unilateral? Sí. La emisión y el contenido solo dependen de la administración. No hay que pedirle permiso a un particular para la emisión del acto administrativo. Se emiten en ejercicio de la función administrativa, y eso es lo que se refiere a uno de los elementos que vamos a ver más adelante, que se refiere a la competencia del ente público, y a dirigir y a producir un efecto jurídico. Claro, crea obligaciones, confiere derechos. En este caso, podríamos decir que el declarar o el darle otorgar una licitación a una empresa privada, eso es de darle un derecho. O los revoca, los puede eliminar mediante la anulación de los actos administrativos, que eso es un tema que vamos a ver más adelante. Continuamos, ¿ver? Esta es una definición más completa y hace referencia a que esa declaración unilateral de voluntad de la administración implica una decisión, un conocimiento o juicio efectuado por algún órgano o ente en el ejercicio de la función administrativa. Igual todo lo demás es igual. Puede producir efectos jurídicos concretos, generales, de alcance normativo o no, y de forma directa o inmediata. Pero lo importante aquí de hacer notar es la declaración unilateral de decisión. Una decisión que es una orden, un permiso, como una patente, una autorización como la que otorga la Contraloría, las que otorgaba antes la Contraloría General de la República cuando requeríamos hacer una contratación directa, una sanción, esa creo que todos la conocemos, de conocimiento, es una declaración unilateral de conocimiento. ¿Por qué? Porque certifica un hecho, un acontecimiento. Por ejemplo, las certificaciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, las certificaciones que emite el Registro Nacional con respecto a la inscripción de bienes muebles o inmuebles. De juicio, un certificado de salud e higiene. ¿Por qué un certificado de salud e higiene es de juicio? Porque hay una valoración. Continuamos. La Ley General de la Administración Pública, en la legislación costarricense, que es de aplicación a la legislación costarricense, realiza una clasificación de los actos administrativos entre concretos y generales, internos y externos, y están regulados en esos artículos que menciono ahí en la presentación, 120 y 121. Cuando la ley se hace referencia a actos administrativos concretos, es porque son de alcance individual y van dirigidos a un sujeto en particular. Y a esos se les pueden llamar acuerdos o resoluciones. Serían resoluciones si lo que estoy resolviendo en ese acto administrativo es un reclamo o un recurso. Generales, si el acto, perdón. Si el acto administrativo es general, de alcance general, precisamente porque va dirigido a una serie de particulares, como por ejemplo un decreto, pero si ese acto o ese decreto tiene un alcance normativo, sería como un decreto reglamentario o un reglamento. Los actos internos y externos, los internos son los que se dan a lo interno o en el seno de la administración pública, de la misma institución, como funcionarios, que van dirigidos a un funcionario, a órganos internos de los entes o entes administrativos. Y esto podrían ser algunos ejemplos, las instrucciones, las circulares, las resoluciones. Y externos, cuando va dirigido a los demás administrados, por supuesto, como un acto final de adjudicación. Continuamos. Ok. Otras clasificaciones que se dan en la doctrina, que se dan precisamente en la doctrina, realizan que o indican más bien, que los actos administrativos se clasifican como actos de mero trámite. De mero trámite hace referencia a que preparan actos definitivos. Son todos los actos aquellos que unidos nos ayudan a preparar el acto administrativo final, o el definitivo, o el que agota la vida administrativa. Como los informes, las autorizaciones. Es importante aquí, en este momento, indicarles que el pliego de condiciones no es un acto administrativo final. El pliego de condiciones es un acto de trámite, pero tiene efectos propios. ¿Y qué significa eso de que tiene efectos propios? Que puede ser impugnado.
Y como lo podemos ver en contratación, tenemos los recursos de objeción al pliego de condiciones y por eso es que tiene efectos propios. ¿Por qué? Porque en la resolución o en el acto administrativo que se dicta para resolver un recurso, se le puede poner fin al proceso. Puede determinarse que existe, echar para atrás, y así le decimos nosotros en derecho cuando tenemos que devolver todo lo actuado porque puede haber alguna nulidad en el pliego de condiciones, porque sí las hay. Pueden haber nulidades, pueden haber cláusulas exorbitantes que sobrepasan el actuar de la administración y se hace necesario a veces devolver todo el proceso y volver a elaborar el pliego de condiciones. Entonces, es un acto administrativo, sí, de trámite, pero con efectos propios. Se le puede poner fin al proceso en la resolución de un recurso. Actos resolutorios son los que deciden el fondo de un asunto, acto que resuelve un recurso de revocatoria en un concurso. Disculpen un momento. Compañeros, bueno, disculpen un momentito porque vamos a arreglar el sonido. Dicen que no se escucha bien. Sí, es que a algunos no se les escucha. También es que hay varias gente que puede estar en el mismo lugar. Antonio, no lo ponga muy alto porque si no le voy a reventar los tímpanos a todo mundo. Ya no utiliza esto. ¿Ya no utilizo esto? No. Ok, mejor todavía entonces, por ahí, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, bastante bien, sí. ¿Se escucha bien? Como que se cortó. Perry, ¿se escucha bien? Digan algo más largo. Ya, ahora sí. ¿Algo más largo? Sí, digo, algo más largo, sí, algo más largo. Sí, ahora sí, ya ahora se escucha bien. Es que en un momento se cortó, pero ya ahora sí se escucha bien. Yo creo que fue porque me quité los auriculares, creo que fue por eso. Pero ya quedó bien. Ah, bueno, ahora sí. Perfecto. Yo lo escucho exactamente igual. Ajá. Correcto, un poquito más largo. No sé, es que no lo he escuchado mal en ningún momento. Ah, bueno, qué dicha entonces. Que pusimos un micrófono ya para reuniones, entonces sí. Esperamos que bájenle en el volumen a sus computadoras porque yo hablo muy duro y después. Gracias, Antonio. Ok. Bueno, estábamos entonces en actos resolutorios. Perfecto. Okay. Definen el fondo del asunto. Son actos que resuelven un recurso de revocatoria, un concurso para un puesto. Actos favorables le reconocen un derecho al administrado, por ejemplo, el mérito académico aquí a lo interno de la institución. Actos de gravamen imponen una carga, una obligación en caso de una expropiación, confiscaciones, sanciones. Actos constitutivos son los que crean, modifican, extinguen situaciones jurídicas. En este caso puede ser una jubilación, una orden. Actos declarativos acreditan un hecho o una situación jurídica. No tienen incidencia en su contenido. Lo que damos el ejemplo ahora de las certificaciones de nacimiento, de las notificaciones también. Actos punitivos que se refieren a sanciones de una conducta jurídica del administrado. Y actos extintivos tienen como efecto la extinción de un derecho sin indemnización alguna. Son los actos que se emiten y vuelven ineficaz un acto administrativo. Por ejemplo, la revocación y la declaración de nulidad de los actos administrativos. Es importante mencionarles que si ustedes se ponen a revisar todas estas clasificaciones que las define la doctrina, es muy posible que un mismo acto administrativo entre varias clasificaciones de estas mismas que define la doctrina. Un acto de gravamen puede ser un acto punitivo y a la vez también constitutivo. Entonces, no son excluyentes. Seguimos, ¿verdad? Ok. Hay principios que son transversales a todo el ordenamiento jurídico, que son constitucionales también. Y hay principios específicos para el acto administrativo que por el hecho de ser específicos del acto administrativo no quiere decir que no sean transversales, porque también sabemos que, como lo podemos observar, el principio de legalidad es transversal y o sea, informa a toda la administración pública. Entonces, se definen los principios sustanciales
los definimos como o que están referidos precisamente al contenido del acto administrativo que va a emitir la administración pública. Entonces podemos decir que el principio de legalidad es todo acto administrativo que debe estar apegado al ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de ordenamiento jurídico, nos estamos refiriendo a todas las fuentes escritas y no escritas del derecho administrativo. Y eventualmente, si no hay norma en el derecho administrativo que aplicar, entonces nos tendríamos que ir al ordenamiento privado. El principio de defensa, por supuesto que está totalmente relacionado con la posibilidad que tenemos todos los administrados de impugnar un acto que nos está lesionando un derecho. Este está regulado en el artículo 220 de la Ley General de la Administración Pública. El principio de gratuidad está regulado también en el 328 de la ley. Este principio de gratuidad se refiere a que en sede administrativa, o sea, en la administración pública, no en sede judicial, no se requiere el patrocinio letrado para presentar una gestión, salvo casos muy excepcionales y vienen mencionados en la Ley General de la Administración Pública. Tan es así que este artículo 328 indica que no procede la imposición de costas, los gastos derivados del proceso no proceden en sede administrativa. Los requisitos formales, los principios formales están referidos precisamente a la forma en que se tramita un procedimiento, precisamente. Y eso hace referencia a que todo acto administrativo conlleva para la emisión o adopción de un acto administrativo, lleva a la realización de un procedimiento. Y entre ellos podemos mencionar al principio de oficiosidad. La administración pública obligatoriamente tiene que impulsar de oficio el procedimiento para averiguar la verdad real de los hechos. Este concepto se utiliza mucho en todos los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos ordinarios, sancionatorios y disciplinarios, el de averiguar la verdad real de los hechos, pero esto es algo como utópico, no necesariamente lo que se resuelva en un procedimiento o en una sentencia es la verdad real de los hechos, porque en realidad es como, por eso les digo, es como utópico. En realidad lo que le llevan a uno las partes al proceso. El principio de informalismo opera, por supuesto, en favor del administrado. El procedimiento tiene como fin emitir un acto administrativo en favor de un administrado, exactamente, y aplica el principio en estos casos indubio pro actione. Y ese es el que se refiere a que la administración es la que debe actuar. ¿Y por qué la administración debe actuar y está relacionado con el mismo principio de oficiosidad de darle impulso al proceso? Sí, porque está procurando un interés público. Para eso la administración tiene sus potestades, precisamente. Hablamos de un principio de eficiencia y celeridad, y esto se refiere precisamente a alcanzar los fines públicos, pero ¿de qué manera? En el menor tiempo posible y al menor costo. Y el de comunicación de los actos, por supuesto, está relacionado con el derecho de defensa, y es que todo acto administrativo debe ser notificado al administrado. Hay unas diferencias ahí a partir de cuándo se considera que se tiene por comunicado el acto administrativo. Todo depende, si es un acto de gravamen, lo que se dicta, una sanción, por ejemplo, hasta tanto no sea notificado el particular o el administrado, ahí empieza a surtir efectos o empieza a correr el plazo para que la gente ejerza su derecho de defensa, los particulares ejerzan su derecho de defensa. Pero si es un acto favorable, a partir de su emisión es eficaz, se puede hacer eficaz el acto. Henry, la siguiente. Ok. El administrativo es válido. El artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública establece que un acto será válido siempre y cuando sea sustancial con el ordenamiento jurídico. Entonces, hay un conjunto de normas jurídicas vigentes, fuentes de derecho escritas y no escritas que debemos aplicar cuando vamos a emitir un acto administrativo. Y es precisamente, será válido cuando sus elementos, que están regulados todos en la Ley General de la Administración Pública, se encuentran sustancialmente conformes con este ordenamiento jurídico. Pero para examinar su validez se debe tener claridad sobre los elementos que componen un acto administrativo. Y eso es lo que vamos a ver ahora y que son importantes porque todos tienen que estar para que el acto administrativo sea válido. La siguiente, Berry. ¿Alguna? No. Ok, perfecto, sí. ¿Alguna? No, está bien, deja esa, de Berry. La doctrina define los elementos del acto administrativo en tres clases, perdón, en dos clases más bien. Ellos hablan de elementos
sustanciales y materiales, y lo que hacen es unir los elementos subjetivos con los elementos objetivos. Esta clasificación es la que tiene la Ley General de la Administración Pública, la que les voy a dar en este momento. Y también viene en el Tratado de Derecho Administrativo del ex magistrado de la Sala Constitucional, don Ernesto Ginés Palobo. Dentro de los elementos subjetivos podemos hablar de la competencia. Vean ustedes que esto va relacionado precisamente con la administración, el órgano institución y con el órgano individuo, que son las voluntades, o más bien las competencias que tienen que estar definidas tanto para la administración pública como para la persona que puede dictar un acto administrativo. Entonces, cuando hablamos de competencia, no está referido al órgano individuo, o sea, a la persona que encabeza un órgano y que puede dictar actos administrativos, sino que se refiere al órgano institución, a la institución que tiene potestades que se confiere a un funcionario y que se confieren a una institución o un funcionario público para el cumplimiento de sus atribuciones. Sin la competencia, si esa competencia o potestad no está autorizada, el ente público no puede emitir actos administrativos válidos. Ejemplo, declarar derechos, imponer obligaciones a los administrados. La ley tiene que otorgar dichas competencias o atribuciones, precisamente por el principio de legalidad. Asimismo, las potestades de imperio de una administración pública tienen que, o de las instituciones públicas, tienen que ser otorgadas por ley. Tienen principio de reserva de ley. Esto tiene mucho que ver con el concepto precisamente de especialidad. Las atribuciones y las potestades que se le dan a una institución es por lo que realiza, por la materia. Precisamente vamos a ver esos componentes que tiene esa competencia. Entonces hablamos de un componente como es la materia, que es el que se refiere precisamente a un ámbito material o un ámbito especial, definida en las leyes de creación de las instituciones. Vender seguros, servicios de telefonía, electricidad, como este ejemplo del ámbito territorial que refiere a la parte espacial, dentro del cual un ente público puede realizar actuaciones en el ejercicio de sus atribuciones válidas, ¿verdad? Para que se consideren válidas. Por ejemplo, las municipalidades están circunscritas a un territorio, al igual en el caso de la empresa Servicios Públicos de Heredia, solo para Heredia es. Entonces tienen un ámbito espacial, territorial. El del tiempo, eso es un ámbito temporal, pero difícilmente usted encontrará que una potestad de una institución pública esté limitada en el tiempo. Por lo general nacieron o se crean para ser indefinidas, porque se supone que existe una necesidad o un servicio público que debe brindar. Por eso es que el ámbito no es temporal de ellos. Casi siempre la existencia es ilimitada. Y de jerarquía se refiere precisamente dentro de las atribuciones que tienen dentro de un órgano público. Todo depende de la ubicación en la estructura orgánica institucional que ellos tengan. Ejemplo también es la jerarquía propia o la jerarquía impropia. Pero esta jerarquía impropia no sería dentro del mismo órgano, para aclarar. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, quien agota la vía administrativa en los recursos de apelación es un órgano que está fuera de la municipalidad y es la sección tercera, creo que del Tribunal Contencioso Administrativo. En el caso de la Universidad de Costa Rica también nosotros tenemos una jerarquía impropia, porque a nosotros quien agota la vía administrativa en las licitaciones mayores es la Contraloría General de la República, porque es la que resuelve el recurso de apelación y agota vía administrativa. La que sigue, Berry. Otro elemento subjetivo es la legitimación. Y esta legitimación se refiere... No, Berry, creo que te brincaste una. Me falta la investidura. Ajá, ahí está. La investidura es lo que les decía ahora anteriormente sobre el órgano individuo, el órgano persona. Es que el funcionario que va a emitir esos actos administrativos tiene que ser un servidor regular de una institución pública. ¿Y a qué se refiere con un servidor regular? Es la condición de nombramiento del funcionario. Tiene que ser un funcionario de derecho. Presupone una idoneidad técnica y moral, debe haber sido comprobada previamente. Tiene que tener no solo un nombramiento formal, sino también tiene que tener
ser idóneo para el puesto. La que sigue, Berry. Elementos, continuamos con los elementos objetivos y el tercero es la legitimación. Y esta está relacionado precisamente con los deberes y obligaciones específicos del funcionario según el cargo de desempeña. Precisamente hay una serie de requisitos que debe cumplir un funcionario para que sea nombrado en ciertos cargos y para emitir actos administrativos válidos. Por ejemplo, hay funcionarios que deben rendir una declaración jurada de bienes o rendir una caución, una garantía o una póliza de fidelidad, presentar informe de final de gestión, entre otros. Entonces, estos requisitos son obligatorios para poder usted empezar a ejercer el cargo. ¿Ya que sigue? Los elementos objetivos se puede decir que son los más importantes, de todos los elementos. Igual, todos tienen que estar, pero siempre se ha dicho que tienen que estar para que el acto administrativo sea válido. Cuando hablamos del motivo, ese es el primer elemento objetivo del acto administrativo, nos referimos a todos los presupuestos, antecedentes, elementos fácticos. Fácticos viene de hecho y de derecho, legales también, que fundamentan el acto administrativo. Entonces, para darnos cuenta qué es el motivo, nosotros debemos responder a una pregunta. ¿Por qué? Es la justificación, las razones que llevaron a una administración pública a adoptar una decisión, a emitir un acto administrativo válido, de adjudicar a determinada empresa, de otorgar una patente, de sancionar a un determinado funcionario. El motivo siempre debe ser legítimo, debe ser legal, conforme a la ley, principio de legalidad en todo momento. Vean, compañeros, es importante que tomen en consideración de que cuando nosotros actuamos, tengamos muy claro que a nosotros el principio que nos cobija es el principio de legalidad, ¿verdad? Ese es el principio que nos cobija a nosotros. Y nosotros podemos hacer todo aquello que esté permitido en la normativa. No nos la podemos jugar. No nos la podemos jugar ni tampoco. Con nuestros criterios tenemos que ser lo más serios posibles a la hora de emitirlos, porque hay otra persona que puede ser que es la que firma y la que tiene la responsabilidad. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo adecuadamente para que esa persona no asuma una responsabilidad que, sinceramente, yo me sentiría muy mal si yo sí fui la que di el criterio. Nosotros tenemos que ser muy responsables en nuestro actuar profesional. Un ejemplo del motivo, en un acto final sancionatorio, como les decía, puse bastantes ejemplos aquí en la presentación para que tengan para el examen. Un acto final sancionatorio, este motivo son los hechos demostrados y no demostrados y las normas que sustentan la decisión de sancionar a dicho funcionario. En un nombramiento de una persona en un cargo público, el motivo consiste en los requisitos personales y profesionales, en análisis de atestados que conducen al nombramiento, en la emisión de un acto de adjudicación. ¿Cuál es el motivo? Son todos los elementos de hecho, de derecho, que llevaron a tomar la decisión de adjudicar a una empresa determinada y no a otra. Entonces, ¿cuáles podríamos mencionar aquí? El análisis legal que realiza el analista de contratación, el análisis técnico, que es fundamental para la emisión de actos administrativos para nosotros, y no solo esto, también para la resolución de recursos, la aplicación de los factores de evaluación de ofertas, valoración de ofertas y sus condiciones, criterio técnico favorable de cumplimiento, dictamen legal, entre otros. Pueden ser diferentes nombres los que se le dan, pero estos son los que son todos los motivos que nos ayudan a nosotros a formar o a fundamentar, que más adelante vamos a ver ese elemento, vamos a fundamentar la decisión de adjudicar a una empresa sobre otra. El que sigue, Berry. El contenido. El contenido es la decisión propiamente dicha, es la respuesta al qué, lo que el acto declara o dispone. Ejemplo, otorgar el permiso de construcción, disponer el cierre de un local, emitir el acto declaratorio infructuosa, desierto o de adjudicación. Debe ser conforme a la ley también, preciso, y también tiene que ir relacionado o ser congruente con el motivo. Esto es lo que se conoce como la parte dispositiva del acto administrativo. ¿Qué es la parte dispositiva del acto administrativo? Es el por tanto.
Ejemplo, el contenido en un acto final sancionatorio de un procedimiento administrativo contra un funcionario público es la decisión de sancionar o exonerar al funcionario y debe ser congruente con el motivo, la sanción prevista y el conjunto de hechos probados y la prueba adecuada deben acreditar que la falta efectivamente se dio o no se dio. El contenido en la emisión de un acto final de adjudicación es la decisión de adjudicar la licitación a la empresa X. Si en el estudio de ofertas se determinó que la oferta X no era la más conveniente, que el precio era más alto y no cumplió con ciertos requisitos del pliego, ese contenido no es congruente con el motivo y la decisión es completamente inválida. La que sigue. El fin es el último de los elementos objetivos del acto administrativo y es el más importante de todos. Es el que va a determinar realmente si el vicio es sustancial o no para efectos de una nulidad de un acto administrativo. Es el resultado último que se persigue con el acto administrativo. Es el punto de partida y el punto de llegada. ¿Por qué el punto de partida? Porque usted emite actos administrativos precisamente para la satisfacción de un interés público que tiene asignada en una competencia a la administración que lo está realizando. Y de llegada, porque el fin último es emitir el acto administrativo para que se realice una contrata, para que se realice una obra, para que nos entreguen un equipo, etcétera. La satisfacción del interés público, fin de todo acto administrativo, y está regulado en el artículo 113 de la Ley General de Administración Pública. Prevalece sobre el interés de la administración y de los particulares. Por eso es que precisamente a las administraciones públicas se les permite o tienen cláusulas exorbitantes, establecer cláusulas exorbitantes en los pliegos de condiciones. Por eso es que se les permiten las potestades y prerrogativas de imperio que tienen las administraciones públicas, variar, modificar los contratos unilateralmente, rescindir un contrato por motivos de interés público. Elemento central sobre el que se analiza una posible invalidez de un acto administrativo. Ejemplo, la expropiación, hacer posible una obra, es el fin de una expropiación, hacer posible una obra. En una concesión de obra, mejorar la infraestructura pública. Y de un procedimiento de contratación administrativa, ¿cuál es el fin? Atender una necesidad social determinada. La que sigue, Berry. Ahora entramos a los elementos formales. Esos tienen que ver con la forma en que se tramita el procedimiento. Entre ellos está la forma de expresión. Por regla general, los actos administrativos se tienen que expresar de manera escrita. Debe indicarse, en todos los actos que se emiten, deben indicarse el órgano que lo emite, la fecha, la firma, el cargo público, de quien lo suscribe. Por una cuestión de validez, en los elementos subjetivos tienen que estar determinados quiénes son las personas que emiten el acto administrativo y si tiene competencia para ello. La manifestación de voluntad es expresa, se concede o se deniega, ahí tiene que estar. Excepcionalmente, en supuestos muy calificados, el único caso que recuerdo era el que regulaba la anterior ley de contratación administrativa y que ya está derogado, era que puede ser por teléfono, que puede ser verbal, la forma de expresión, y era cuando la Contraloría autorizaba realizar una contratación directa en casos de urgencia. Puede ser tácita también. ¿En qué sentido tácito? Lo solicitado no se lo otorgan ni se lo deniegan en un acto administrativo, pero hay actuaciones o comportamientos que la administración realiza y evidencia que hay una decisión favorable. Por ejemplo, expresamente en un acto por escrito no se otorga una patente solicitada, pero se aceptan pagos, se dan permisos accesorios. Y también, en este caso, también entraría como el silencio positivo de la administración, que cuando una administración no emite el acto para determinados fines, le pueden indicar que aplica el silencio positivo, pero están regulados expresamente, porque más bien es cuando una administración no dicte, la regla es que cuando la administración no dicte, no resuelva un recurso en determinado tiempo, se tiene por denegado. Y entonces ahí empieza a correr el plazo por si usted quiere acceder a la jurisdicción contenciosa para ir a pelearlo en la sede judicial. El que sigue, Berry. El procedimiento. Como les decía anteriormente, todo acto administrativo es resultado de un procedimiento administrativo.
El procedimiento es una secuencia o una concatenación de actos, ya sea preparatorios, de actuaciones que conducen a la toma de una decisión, que es la emisión del acto administrativo. Las violaciones al procedimiento pueden acarrear nulidad del acto absoluta o relativa del acto administrativo. La que sigue, Beverly. La motivación. La motivación se podría decir que es el elemento fundamental de todos los elementos del acto administrativo. Tiene que tener, por supuesto, que una vinculación armónica con los 3 elementos objetivos principales, el motivo, el contenido y el fin. No podemos asimilar o decir que la motivación es lo mismo que el motivo. No son sinónimos, porque la motivación más bien es, el motivo son todos los elementos, los presupuestos, los antecedentes, los hechos, el análisis legal que tengo, la recomendación técnica, el análisis presupuestario, todo eso son documentos que yo tengo. Y ahora eso los tengo que ir a expresar a través de la motivación. Es la forma en que yo expreso ese motivo. Toda decisión administrativa debe ser motivada porque precisamente por el control de legalidad que tienen los actos administrativos. Es una garantía para el administrado contra la arbitrariedad de las administraciones públicas. Vea, como dice ahí, garantía contra la arbitrariedad. Es una obligación, razones en las que se apoyan los entes públicos para tomar decisiones. Y créanme que son las menos las decisiones discrecionales que pueden tomar en cuanto a actos administrativos las administraciones públicas. La discrecionalidad casi siempre va orientada a una discrecionalidad técnica, casi siempre. Garantía, exigencia derivada del principio constitucional del debido proceso y derecho de defensa. ¿Por qué razón? Porque del debido proceso, porque nosotros tenemos que motivar todas nuestras actuaciones, número 1. Y relación con el derecho de defensa, porque dependiendo de la motivación que dé una administración pública en la emisión de un acto administrativo, así yo tengo derecho a defenderme de lo que indicó la administración en su motivación. Parámetro que mide la legalidad de las actuaciones administrativas y fuente eventual de responsabilidad del funcionario. Especial incidencia cuando la decisión no es favorable para alguna parte. Por eso todavía existe un mayor deber o tiene que ser más intensa la forma en que tengo que motivar los actos administrativos. La que sigue, Mary. ¿Qué tan motivada está o no la decisión administrativa? El motivo es un componente de la motivación. Les decía que no eran sinónimos. No es una simple mención de formas o una mera transcripción de hechos, antecedentes o pronunciamientos o resoluciones. Porque hay personas que lo que hacen cuando están motivando, lo único que se refieren a nada más a transcriben hechos que sucedieron, mencionan normas, pero no fundamentan, no justifican. Las debilidades de la motivación, como les decía anteriormente, visan la decisión y generan una invalidez, o sea, la nulidad de un acto. Los casos con implicaciones técnicas, aquí ojo, los usuarios técnicos, porque las recomendaciones que ustedes dan son la base fundamental de nosotros para la emisión de un acto administrativo como el acto final de adjudicación. Los casos con implicaciones técnicas se resuelven precisamente con criterios técnicos. Los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, lógica, así como experiencia, el sentido común, la técnica y la justicia son elementos que permiten motivar adecuadamente una decisión administrativa. La que sigue, Berry. Aquí hay unos ejemplos de jurisprudencia que ha emitido la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo. Se extraen parrafitos de lo que ellos decían en esas sentencias. Y vean que uno de los elementos, como les decía, el principal es la motivación. La motivación de los actos administrativos es la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho y el fin que se pretende con la decisión. Es una exigencia del principio constitucional del debido proceso, así como del derecho de defensa, e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses y sus derechos. La que sigue, Berry. Aquí hay varios. No se los voy a leer todos, voy a leer este otro y hay otros más por si ustedes los quieren leer ahí en la presentación.
La motivación de las resoluciones administrativas al incidir en los derechos de administrados es necesaria en el tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa. Parámetro de la legalidad, ¿por qué? Porque este es el control de legalidad que se exige o se ejerce sobre la actividad formal que realiza la administración, que puede ser, que es uno de los tópicos o de los escenarios para que usted pueda acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa a reclamar un acto administrativo que a usted lo desfavorece o le perjudica. El requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativas implica imponer una limitación al poder público. En el tanto, se le obliga a pegarse al principio de legalidad y la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones. Berry, si gusta, pasamos la que sigue, porque ya son textos de diferentes sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso y por la Sala Constitucional. Pasemos a la que sigue. A la que sigue. Aquí. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca o se trata de garantizar cuando se emite un acto administrativo? Por supuesto, la transparencia. Las administraciones en nuestro actuar tenemos que ser transparentes. Garantizar el apego a estas decisiones administrativas a la ley, evitando la arbitrariedad. Principio de legalidad, de nuevo volvemos al mismo. Racionalizar la función administrativa, hacerla lógica, razonable, proporcional y acorde con el interés público. La que sigue, Berry. La regulación de los elementos constitutivos de carácter sustancial, objetivos, motivo, contenido y fin, o subjetivos, competencia, legitimación e investidura, y formales, procedimiento y motivación del acto administrativo tienen por objeto racionalizar la función o conducta administrativa, hacerla razonable y sobre todo dotarla de logicidad, lógica o razonabilidad, evitando que las administraciones públicas sorprendan a los administrados con actos contradictorios, absurdos, desproporcionados o irracionales. Precisamente por lo anterior, ha surgido en el derecho constitucional contemporáneo como uno de los principios rectores de la función administrativa el de la interdicción de la arbitrariedad, de acuerdo con el cual la conducta administrativa debe ser suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de legalidad, de modo que se baste y explique por sí misma. La que sigue. Entonces, ahora vamos a entrar a ver todas las patologías que pueden tener, no todas, las más importantes, que yo consideré más importantes, porque como les decía, este tema es para un cuatrimestre completo en una universidad. Entonces, podríamos decir que todo acto administrativo se presume válido. Y con solo su emisión, con solo esa emisión, el acto es válido para todos, salvo los que están viciados con nulidad absoluta. Para que un acto sea válido, todos sus elementos, ya lo habíamos indicado anteriormente, deben ser sustancialmente conformes con el bloque de legalidad o con el ordenamiento jurídico. El sistema está hecho para que los actos se convaliden, se subsanen, siempre y cuando la disconformidad no sea sustancial, o sea insustancial o irrelevante. Y esto se refiere precisamente al principio de conservación de los actos. Pero la convalidación, la subsanación y la conversión, que es otro instituto jurídico que regula la Ley General de la Administración Pública, son para actos relativamente nulos, principalmente la convalidación y la subsanación, porque la conversión sí puede aplicar para actos absolutamente nulos y para los que están viciados con nulidad relativa. La convalidación y la subsanación sí procede para ese tipo de actos relativamente nulos. Los vicios insustanciales o irrelevantes no provocan la invalidez del acto, pero sí pueden generar responsabilidad administrativa del servidor público. Pero el elemento central del acto administrativo es la consecución del fin público. Si se logra el fin público, el acto es válido. La otra. Relacionado con la validez, tenemos la validez dice que un acto es válido siempre y cuando sea sustancial con el ordenamiento jurídico y eficaz es que es capaz de producir efectos. Una vez que fue dictado, se empieza a ejecutar. Y la eficacia está relacionada con todo lo que tiene que ver con la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos. Ejecutividad es que es capaz inmediatamente de surtir efectos. Y ejecutoriedad es que la administración pública puede obligar su cumplimiento, hasta por medios forzados.
Entonces, no requerimos ir a la sede judicial para hacerlo. Producirá efectos después de comunicado al administrado, excepto, como les dije anteriormente, si concede derechos. Si concede derechos a un acto administrativo, procede desde la fecha en que se dicta el acto y no de su comunicación. El que sigue. Podríamos hacer una diferencia entre validez y eficacia. Podríamos decir que validez es la conformidad de los elementos constitutivos del acto administrativo con el ordenamiento jurídico. La eficacia es la capacidad que tiene ese acto válido para surtir efectos. Es complemento de la validez. Opuesto a la validez tenemos la invalidez. Cuando el acto administrativo ya es disconforme o inadecuado sustancialmente con el ordenamiento jurídico. Y opuesto a la invalidez, perdón, a la eficacia tenemos la ineficacia, incapaz de surtir efectos. Y aquí hay algo muy importante que decir. Un acto puede ser válido y puede ser también, y puede ser no eficaz. Pero si usted ejecuta, usted funcionario público, usted ejecuta un acto que es absolutamente nulo, usted tiene responsabilidad administrativa, civil y penal. A diferencia de la ejecución de un acto administrativo que está viciado con nulidad relativa. La ineficacia de un acto es que puede ser que produjo efectos jurídicos. El problema es que cuando se están produciendo los efectos jurídicos, no eran los que se esperaban o que se están alejando del interés público que estábamos persiguiendo. Entonces, para eso hay diferentes figuras que pueden ayudarnos a eliminar ese acto jurídico, acto administrativo, perdón, de la vida jurídica. Entonces, por un lado, cuando estamos en presencia de validez, el acto puede estar viciado de nulidad absoluta o relativa. En el caso de la invalidez sería por motivos de legalidad. Es una excepción al principio constitucional de la intangibilidad de los actos propios. Eso se refiere a que por lo general, en la mayoría, ¿verdad? Esa es la regla, que la administración no se desdice de sus actos. La administración cuando dicta un acto administrativo es para que se ejecute. Pero la excepción la dan la nulidad absoluta o la declaratoria de nulidad absoluta o la revocación. Esas son las excepciones a ese principio de intangibilidad de los actos propios. Por regla general, como les decía, por la regla general, las administraciones públicas no pueden anular un acto declaratorio de derechos, siendo la excepción la anulación y la revocación. En cuanto a la eficacia, podemos recurrir a la revocación, pero no nos referimos a la revocación, como les dije anteriormente, a la que regula la ley de contratación pública, la ley general de contratación pública, porque esa revocación es de un acto administrativo que no es un acto que no ha adquirido firmeza. La revocación en contratación pública. Esta revocación es de un acto que ya surtió efectos, o puede ser inicial o puede ser sobrevenida. Pero en esta revocación el acto ya es firme, Entonces, en este caso, se procede a la revocación y es por motivos de interés público, conveniencia, mérito y oportunidad. La ejecución del acto puso en evidencia razones de interés público que justificaron revocarlo y no permitirle que genere más efectos jurídicos. El acto es válido, pero es inoportuno. Algo pasó con la presentación, Beryl. Perdón. Ya. No, esa, ahí. A ver. Bueno, como les decía, el acto es válido, pero es inoportuno. Hay una diferencia grave entre los efectos del acto y el interés público. Pero para una revocación de la que regula la Ley General de la Administración Pública, nosotros requerimos un dictamen previo y favorable a la Contraloría General de la República. Y tiene que ir un análisis de reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios. Esta revocación está regulada en el artículo 155 de la Ley General de la Administración Pública. La que sigue, ¿verdad? La razón para limitar la posibilidad de que la administración anule por sí misma los actos suyos. Erika, voy a arreglar un toquecito yo soy yo el que les está pasando. Entonces no sé por qué me salió como en... Ahí está, ahora sí.
Entonces, la razón, esto dice la Contraloría General de la República en uno de sus criterios. La razón para limitar la posibilidad de que la administración anule por sí misma los actos suyos declarativos de derechos se funda en motivos de seguridad jurídica. El administrador debe tener certeza que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no le van a ser modificados ni dejados sin efectos arbitrariamente por la administración. Pero como les decía anteriormente, esta es la excepción a ese principio de intangibilidad de los actos propios, y es por una nulidad o por la revocación. La que sigue, Antonio. Entonces, ahora vamos a ir a ver la invalidez y cuáles son los tipos de nulidades que pueden afectar a un acto administrativo. Entonces, la invalidez de un acto administrativo, por supuesto que genera nulidad. Todo depende de la gravedad de la nulidad, si es relativa o es absoluta. Al momento de anular un acto administrativo, nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es el acto lesivo para el interés público, el nexo de causalidad que debe existir entre ese acto y la lesión provocada, y en qué beneficiaría al interés público si ese acto se anule. ¿Por qué? Porque es importante tomar en consideración que no procede la nulidad por la nulidad misma. ¿Y a qué se refiere? Para que exista una nulidad tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un daño. Entonces decíamos que los tipos de nulidades son la relativa, la absoluta y la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Esta es la que se puede declarar en sede administrativa. Antonio, la que sigue. Ve, aquí está la relativa. La nulidad relativa. Esta se puede dar por dos situaciones, porque hay un vicio, por vicios en el acto administrativo. Puede ser que uno de los elementos del acto administrativo tiene un vicio, pero no impide la realización del fin público. Si lo impide, la nulidad sería absoluta. Ejemplo, el vicio de la competencia en razón de la jerarquía. Se puede subsanar el vicio. ¿Cómo? Se supone que ahí quien dictó el acto administrativo es un funcionario que no tenía la competencia para dictarlo, pero el jerarca de él lo convalida por disposición de una norma legal. Es la norma que dispone que en tal vicio genera una nulidad absoluta. La norma expresamente lo indica. Por ejemplo, comunicación defectuosa que no provoque nulidad absoluta. Será relativamente nula si el interesado no gestiona su anulación. Se convalida la nulidad si no la gestiona. Artículo 247 de la Ley General de Administración Pública. El vicio tiene que ser sustancial. El vicio es sustancial, pero no impide más bien la realización del fin público. No se puede, este tipo de nulidad no se puede declarar de oficio. Vean ustedes que si el afectado o el administrado no gestiona, se convalida. La otra, Antonio. Absoluta. El vicio del acto sustancial es de tal magnitud que impide la realización del fin público, y también por los mismos motivos. Por vicios en el acto administrativo hay ausencia de uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo. Puede ser que estén los elementos, pero son imperfectos, pero lo más complicado aquí es que son imperfectos, pero impiden la realización del fin. O por disposición de una norma legal. Ahí hay dos ejemplos en este caso. Competencia como elemento subjetivo. La Municipalidad de Cartago otorga una patente para explotar un negocio en Alajuela. El ICE gira una orden sanitaria. En un procedimiento sancionatorio se omite la audiencia oral y el intimado no puede presentar prueba de descargo. No se garantiza el debido proceso y mucho menos el derecho de defensa, impidiendo la realización del fin público. Por disposición de una norma legal, la norma dispone en qué casos un vicio genera una nulidad absoluta. Aquí está incorrecto, eso es relativa y es absoluta. El ejemplo lo da el artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública, donde dice: sanciona con nulidad absoluta la utilización de SICOP para tramitar los procedimientos de contratación. Otro ejemplo lo tiene el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que impide la eficacia de un contrato o refrendo bajo sanción de nulidad absoluta. Cuando usted no pide esta aprobación, porque eso es un tipo de acto administrativo de aprobación, no pueden hacer a la vida jurídica un contrato, no pueden hacer si usted no tiene esa aprobación. Esto es un requisito de eficacia para que pueda surtir efectos la resolución de adjudicación o el contrato.
La que sigue. Ahora, la nulidad absoluta puede ser evidente y manifiesta. Cuando hablamos de que una nulidad absoluta puede ser evidente y manifiesta, es que la podemos declarar en sede administrativa. Entonces, el control de validez aplica para los actos, en este caso, ese control de validez o de revisión o de autotutela de la administración, lo aplicamos solo para actos declaratorios de derechos. Y eso sí, la nulidad tiene que ser obligatoriamente evidente y manifiesta. Es un acto administrativo con vicios notorios, claros, saltan a primera vista, así lo define la Contraloría y la Sala. El vicio es grosero, no requiere mayor esfuerzo y análisis para su comprobación. En caso de duda de si estamos en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, es mejor creer que es absoluta y no evidente ni manifiesta y recurrimos mejor al contencioso de lesividad en sede judicial. No procede la nulidad por la nulidad misma. Cuando vamos a ir a declarar la nulidad de un acto administrativo, precisamente porque las administraciones públicas nacieron para ejercer la función pública, para realizar la gestión pública. Y se supone que los actos nacen también para que sean válidos y para que se ejecuten. Entonces, cuando yo voy a decretar la nulidad es porque es algo que me impida la satisfacción del interés público y que realmente le cause daños a la institución. Grado especial, es un grado especial de invalidez. Esta potestad de anular las decisiones, como lo indicamos anteriormente, viene la potestad de autotutela, revisión oficiosa de sus actos propios de la administración. Pero hay un plazo de caducidad de 1 año a partir de la emisión del acto para anularlo, para decretar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, salvo que el acto siga produciendo efectos, porque en ese caso continúan hasta que se terminen los efectos. Ese plazo puede seguir siendo prorrogado y a partir de que se terminen los efectos, tengo 1 año para anularlo. Y en este caso también requiero del dictamen de la Procuraduría General de la República de si la nulidad realmente estamos en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o de la Contraloría General de la República si se refiere a cuestiones presupuestarias o a contratación administrativa o pública. Ejemplo, sanción a un funcionario público sin haber seguido un procedimiento que garantice un derecho de defensa y el debido proceso. Otro ejemplo, el pago de una prohibición a un funcionario que no ocupa un cargo sujeto a esta restricción, uso ilegal de fondos públicos. La que sigue. Ahí. Esta ya es la nulidad absoluta, que no es evidente ni manifiesta. Y el control de validez no es en sede administrativa. Nosotros no lo podemos declarar de oficio. No procede, la administración pública no la puede declarar de oficio. Tendríamos que ir a un proceso de lesividad y está regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y vean ustedes que no procede la anulación de oficio, es por parte de la administración. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad de anular. Actos declaratorios de derechos también. La declaratoria de lesividad de la administración no es impugnable, es un acto de trámite. Esto va dentro de un procedimiento que se lleva a cabo y después se remite a la vía judicial para que sea el juez el que es el que tiene la potestad exclusiva para anular el acto. El plazo de caducidad, la administración tiene 1 año para emitir esa declaratoria de lesividad y después de emitida tiene otro año para presentar el proceso ante el contencioso. Como les digo, quien resuelve esta nulidad es un juez. La que sigue, Antonio. Podríamos hacer aquí un receso, por favor, de unos 10 o 15 minutos para que vayan al baño, porque ya vamos a entrar a ver lo que es el acto administrativo final que se regula en la Ley General de Contratación Pública. Ok, entonces volvemos en ¿cuántos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Sí, sí. Volvemos a las 10:25, entonces. Ok. Por favor. Gracias.
Y regresamos. Chicas, ¿estábamos en esta o pasamos a otra? No, vamos con este acto final ya. Ya vamos a entrar a la normativa. Vamos a entrar a la normativa que se regula con respecto al acto administrativo a través del acto final, ya sea de adjudicación, de declaratoria de cierto infructuoso, pero ya en la Ley General de Contratación Pública y en el reglamento. A eso es lo que vamos a entrar. Porque el régimen de impugnación yo no lo incluí aquí porque es demasiado legal. Hay un montón de recursos que se regulan en la Ley General de Administración Pública, el de reconsideración, el de revisión, son muchos y no nos daba tiempo. Ustedes me dicen cuándo. Sí, yo creo que ya podemos empezar. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora ya vamos a entrar en el acto final, que es un acto administrativo, que ya es de aplicación especial y específica en la Ley General de Contratación Pública y en el reglamento. Entonces, vamos a ver los artículos y hacemos como un resumencito, una explicación de qué es lo que está diciendo los artículos de la ley y el reglamento. Entonces, el acto final está regulado en el artículo 51 de la Ley General de Contratación Pública y se refiere: el acto final, ya sea una adjudicación, una declaratoria desierta o de infructuoso, deberá consistir en una decisión informada. Vean que es una decisión informada. Aquí usted va extrayendo de la lectura del documento, usted va extrayendo todos los elementos que ahora vimos del acto administrativo. Una decisión informada de la persona u órgano que la adopte. Ahí está. Ahí vemos de una vez la competencia, la investidura y la legitimación. Motivada, ahí está. Motivo, contenido y fin, y motivación. Motivada en criterios técnicos y jurídicos. El plazo para dictar, el plazo final, el plazo para dictar, yo creo que ahí hay un error en la transcripción. El plazo para dictar será dispuesto en el pliego de condiciones, que en ningún caso podrá ser superior al doble del plazo fijado en el pliego de condiciones para la recepción de ofertas. En casos excepcionales, por acto motivado, se podrá prorrogar hasta un plazo igual al de recibir ofertas. Si transcurrido el plazo de 6 meses, contados a partir del vencimiento de esa prórroga, que tiene que ser motivada también, porque también es otro acto administrativo, no se ha emitido el primer acto final, operará la caducidad del procedimiento. Esta es una caducidad especial. Más adelante, ahora lo vemos, cuando vemos el resumen de estos artículos. El acto final que no haya adquirido firmeza podrá ser revocado por la administración. Vean, no ha adquirido firmeza. Aquí no es la revocación que aplica a los actos administrativos que son firmes y que surtieron efectos, ¿verdad? Y que regula la Ley General de Administración Pública, aun cuando sea recurrido. En caso de recurrirse el acto final, la revocación deberá ser adoptada previo al vencimiento del plazo otorgado para la audiencia inicial, haciendo constar las razones del tal proceder mediante resolución motivada. Y en tal caso se ordenará el archivo inmediato del recurso sin mayor trámite. Este acto de revocación y el archivo del recurso no tiene recurso, no tiene impugnación. La Dirección de Contratación Pública procurará que el sistema digital unificado permita a los interesados identificar los plazos, ojo, los plazos que consumen las entidades promotoras de concursos para dictar el acto final y la cantidad de veces que han superado los pasos previstos inicialmente, facilitando el respectivo control ciudadano. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto está tipificado como una sanción. La que sigue. Artículo 52, se lo brinco. Es la anterior, Antonio. Artículo 52. ¿Por qué? Porque la readjudicación también es otro acto final. Readjudicación derivada de la declaratoria de insubsistencia del concurso. La administración está facultada para declarar el concurso insubsistente y readjudicarlo de forma inmediata. Cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción, no presente el presupuesto detallado que se está estipulado en el artículo 42, o cuando notificado
no suscriba el contrato. Para proceder con la readjudicación se deberá seguir el orden de prelación según la calificación que hayan obtenido los restantes oferentes elegibles. La decisión que se adopte es susceptible de ser impugnada a través del recurso correspondiente. El adjudicatario que fue declarado insubsistente no podrá impugnar el nuevo acto de adjudicación porque él fue, por causas imputables a él, fue que se procedió a readjudicar la contratación. Para hacer uso de la facultad de readjudicación, la administración contará con el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de que se constate la falencia imputada al adjudicatario, al originario, ¿verdad? Pudiendo ser prorrogada por un plazo adicional de 5 días hábiles previa acreditación de las razones calificadas que originaron la prórroga. La que sigue, Antonio. Ahora, nos vamos al reglamento sobre este mismo punto, el 139, acto final del procedimiento. El reglamento por lo general tiende a ser más extenso y a regular, digamos que el procedimiento de la norma general en la ley. El acto final del procedimiento deberá encontrarse motivado y en él deberán constar las razones de la decisión, ya sea en su propio contenido. Ese resaltado que está ahí, la negrita que está ahí, yo se lo indiqué, no es del original, ¿verdad? Ya sea en su propio contenido o mediante la referencia a los criterios previos emitidos que le dan sustento. Todos los elementos del acto administrativo se configuran ahí. El acto final que se adopte deberá consistir en una decisión informada por parte del órgano que dicte el acto final, independientemente de su conformación, y deberá estar sustentada en criterios técnicos, ojo la recomendación técnica, y jurídicos, análisis legales, la parte de aplicación de los elementos de la tabla de ponderación de ofertas. Cuando el pliego condiciones se confeccione por líneas independientes, la administración podrá adjudicar parcialmente las líneas a distintos oferentes conforme lo dispuesto en el artículo 104 de este reglamento. Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes y servicios si la necesidad así lo justifica. Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declaratorio infructuoso del procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que se presenten en las ofertas. Esto es parte de la motivación, ¿verdad? Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público, así lo recomienda la administración mediante un acto motivado, también podrá declarar desierto el concurso. La que sigue, Antonio. Cuando la administración decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos que dieron, constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que debe incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. Eso es parte del procedimiento, ¿verdad? Cuando se hayan invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la administración deberá acreditar el cambio en esas circunstancias que justificaron tal medida, ¿verdad? La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar según lo establecido en la Ley General de Contratación Pública. Y esto va totalmente relacionado con el principio de paralelismo de las formas. La que sigue. Artículo 140 del reglamento. Plazo para dictar el acto final y la caducidad del procedimiento. El plazo para dictar el acto final será el dispuesto en el pliego de condiciones, que en ningún caso podrá ser superior al doble del plazo fijado en el pliego de condiciones para la recepción de ofertas. Únicamente en casos excepcionales y mediante acto debidamente motivado, se podrá prorrogar hasta por un plazo igual al de recibir ofertas, acto que será suscrito por el superior jerárquico o a quien éste delegue para dictar el acto final e incorporarlo en el sistema digital unificado. Si transcurrido el plazo de esos 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo original o su prórroga no se ha emitido el primer acto final, operará la caducidad del procedimiento conforme lo previsto en el artículo 112 de la Ley General de Contratación Pública y el 292 de este reglamento.
Si la administración revoca el acto originalmente dictado por acto motivado, dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles en la licitación mayor, de 5 en la menor y de 3 en la reducida, para dictar un nuevo acto conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Contratación Pública. Dichos plazos serán prorrogables de manera excepcional y por un acto motivado por otro tanto. ¿La que sigue? Plazo para comunicar ese acto final. Es que el reglamento lo hacen varias normas, pero nosotros en el 51, en la ley, lo da todo. Plazo para comunicar el acto final. El acto final será comunicado por medio del sistema digital unificado al día hábil siguiente de su dictado. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados no sea posible realizarlo mediante el sistema digital unificado, la administración deberá notificar el acto final a los participantes por el medio electrónico señalado en ese mismo plazo. La que sigue, Antonio. Revocación del acto no firme, es lo que veníamos hablando. Tomando el acuerdo de adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, este podrá ser revocado por la administración interesada por razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente motivada, aun y cuando sea recurrido. Dicha revocación solo procederá de previo al vencimiento del plazo otorgado para la audiencia inicial en los términos establecidos en el artículo 51, que es el que regula el acto final, pero en la ley. Dice, contra la resolución de revocación del acto no firme, no cabrá recurso alguno y se procederá con el archivo del mismo. ¿Por qué? Porque no cabe recurso, precisamente porque estoy revocando un acto que no ha adquirido firmeza. Entonces lo estoy eliminando prácticamente, ese acto. Y es importante que tomen en consideración que esto es un acto que no es firme, ¿verdad? La que sigue. Ahora, de todas estas, de la relación o la correlación de todas estas normas, en resumen, el acto final en materia de contratación pública es el que cierra el procedimiento de contratación. En contratación pública, al igual que en sede judicial, en los procesos judiciales, hay dos etapas claramente reconocidas. Podríamos decir que la primera fase es la de tramitación del procedimiento y la segunda es la de ejecución del procedimiento. Entonces, este acto final es la que cierra esa tramitación del procedimiento, que podría convertirse en definitivo si no lo recurren, o si lo recurren y declaramos sin lugar el recurso. Y si es una licitación menor, que el recurso no se interpone ante la Contraloría, sino ante la Administración, sería también un acto que agota la vía administrativa. Pero no es el último. ¿Por qué no es el último? ¿Por qué? Porque todavía nos falta la etapa de ejecución contractual. Y en la etapa de ejecución contractual se pueden dictar otros actos administrativos. Puede haber una resolución contractual, puede haber una rescisión de contrato. Entonces pueden haber otros, por eso se dice que no es el último acto que se emite en un procedimiento de contratación. Esa decisión es la que resuelve por el fondo el concurso, el procedimiento, eligiendo al oferente, adjudicatario, contratista o declarando desierto o infructuoso el procedimiento. No es el último, como lo indicábamos anteriormente, por dos razones. Puede ser recurrido, ahí está, el acto que resuelve el recurso, que es el que agota la vía administrativa, o la etapa de ejecución contractual contiene otros actos finales que agotan la vía administrativa también. El plazo máximo para el dictado de este acto está sancionado con caducidad del procedimiento, si no se emite en menos de 6 meses después de que venza la prórroga. Ahora, es importante, a mí me deja ciertas dudas esta caducidad que se regula aquí en el procedimiento, porque el Instituto de la Caducidad y la Prescripción está regulado en el derecho, y la caducidad siempre se ha visto como un instituto que se le llama como un plazo fatal, que no se suspende, que no se interrumpe, transcurre el plazo y se pierde la posibilidad de ejercer la acción. Esta caducidad es muy especial y muy particular, porque cuando usted remite a las normas de la caducidad, a las que hacen referencia en los artículos anteriores, ahí dice que sumado a las suspensiones y las interrupciones, pero por eso les digo que es una caducidad especial. La que sigue, Antonio. Ahora, hay otros dos actos finales que se pueden emitir en la nueva adjudicación en suministros y servicios y en obra pública. Solo están regulados en la ley, nada más. No tienen regulación en el reglamento. Y es precisamente que las normas son bastante completas, pero hay algunas
algunas situaciones o hay una cuestión específica que la vamos a ver en el próximo artículo que a mí me llama la atención o creo que hay una contradicción ahí. En este caso, la nueva adjudicación en suministros y servicios se refiere a yo puedo acudir a una nueva adjudicación de suministros y servicios es porque el contrato debe ser resuelto, el principal o el originario que yo dicté, el acto administrativo de adjudicación que dicté debe ser resuelto, o sea, hay un incumplimiento contractual, según lo establecido en los artículos 113 y 114 de la presente ley, que son los que regulan específicamente la resolución contractual. La administración podrá contratar al oferente elegible que se encuentre en el segundo lugar de acuerdo con los criterios de evaluación del concurso, con el fin de que se continúe con la prestación de los suministros de bienes y servicios por el plazo que le resta al contrato inicial y que no se afecte el fin público. Hay que garantizar la continuidad del servicio. Si el segundo lugar no aceptare o existiera alguna imposibilidad para que la administración lo contrate, podrá recurrir a los sucesivos oferentes elegibles en orden descendente según la puntuación obtenida en la tabla de ponderación de ofertas. Para aplicar esta figura, la administración deberá haber evaluado, aquí lo dice muy claramente, tienen que ser ofertas elegibles, evaluado previamente todas las ofertas presentadas al concurso y haberle designado una calificación, o sea, tenían que haber sido evaluadas, o sea, tienen que tener una puntuación según los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones. La particularidad se da en el próximo artículo, Antonio, que es el que se refiere a la nueva adjudicación en una obra. Y el artículo 54 lo que dice es, cuando el contrato de obra debe ser resuelto según lo establecido, también igual 113 y 114, independientemente del avance de la ejecución en que se encuentre, la administración podrá realizar un llamado a presentar propuestas entre todos aquellos oferentes que resultaron elegibles del concurso del cual deriva el contrato a resolver, aplicando las regulaciones de la licitación menor independientemente de la cuantía, ¿verdad? Aquí. Y adjudicando a aquel que presente el menor precio sobre el saldo pendiente de las obras a ejecutar, decisión que será susceptible de impugnación mediante el recurso revocatorio que está regulado en el artículo 99 de la ley. En caso de que la obra no se haya concluido por causas imputables al adjudicatario original, esta es la contradicción que yo le encuentro. Si usted va a recurrir a la nueva adjudicación de una obra y es precisamente porque el contrato va a ser resuelto, si el contrato tiene que ser resuelto es precisamente porque hubo un incumplimiento contractual. Pero aquí dice que en caso de que la obra no se haya concluido por causas imputables al adjudicatario original, sabemos que si se tiene que ser resuelto es porque las causas son imputables al adjudicatario, porque es cuestiones de responsabilidad. Y este no podrá participar, por supuesto, de la nueva selección ni impugnar el nuevo acto de adjudicación. En caso de que no se cuente con oferentes elegibles, o sea, no tenemos más oferentes elegibles, según el párrafo anterior, la administración puede recurrir a una licitación menor independientemente del monto de la cuantía para finalizar las obras. Para aplicar esta figura, la administración deberá entregar a los interesados al menos una bitácora del proyecto, un informe avanzado por la inspección del proyecto, donde se detalle el grado de avance físico y financiero de las obras ejecutadas y recibidas. Yo creo que con Antonio, ¿verdad que ya con este terminamos? Sí, yo creo que sí, con este terminamos. Ustedes me dicen si preguntas o no preguntas, o en el chat. Preguntas. Ok, ¿las leo o las leo usted, don Antonio? Les agradezco, por favor. Las voy a leer. ¿Me pueden llenar, por favor, la lista de asistencia de evaluación? Usted sabe que eso es sumamente importante para nosotros. También ganen el curso. Vamos para arriba, voy para arriba, para arriba, para arriba. Creo que ahí son comentarios. Ok, vamos a ver la calidad del sonido, pero había algo de Imperio. Vamos a ver. A ver, tenemos esa situación. Okay. Dice, en efecto, las potestades de Imperio permiten a la administración pública el establecer de forma unilateral medidas, por ejemplo, las corporaciones municipales, cuando en aras de satisfacer el fin público, establecer nuevos rubros para el mantenimiento de sus parques, recolección de basura, y es de Imperio toda vez que no necesita la aprobación de los administrados. Sí, porque van orientadas, a la satisfacción de un interés público, por supuesto. Son cargas, obligaciones que nos imponen a todos los administrados.
Ok, exacto. El Tribunal Contencioso Administrativo, toda vez que las municipales son jerárquicas e impropias para los casos de recursos con apelación a subsidio, por ejemplo. Después, es correcto, nosotros nos debemos al principio de legalidad tipificado en el artículo 11, tanto en la Carta Fundamental así como en la Ley General de la Administración Pública, toda vez que solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Y en caso de expropiaciones, al final de cuentas, la tierra es del Estado. Existe es el dueño registral del bien inmueble, pero el Estado, por esa potestad de imperio, previa indemnización compensatoria al dueño, expropia a los dueños las áreas a satisfacer el fin público. Y esas serían las Por que quieran comentarios. realizar o comentario. Ujú. Pueden abrir el micrófono. ¿Alguna? ¿Alguna? Yo sí quería hacer un comentario. Hola, ¿cómo Claro, está, Erika? ¿quién es? Hola. Josué Segura. Josué. Don Josué. Sí. Sí, es que bueno, yo estoy casi que enfocado en el tema de las contrataciones de obra pública, ¿verdad? Entonces sí me llama mucho la atención este tema que estabas hablando, Erika, de la nueva adjudicación. Porque en obra, no sé, últimamente nos está pasando que muchos proveedores se están retirando. Creo que es que no entiendo muy bien lo del manejo del IVA. Entonces ya cuando empiezan en ejecución y se ven afectados por el IVA de la U, casi que se retiran, ¿verdad? Entonces, no hemos aplicado un concurso de nueva, de Adjudicación. nueva adjudicación, ¿verdad? Ujú. Pero es que sí me llama mucho la atención porque nosotros de ahorita casi que tenemos una cláusula que solo revisamos a las 3 primeras ofertas, ¿verdad? Entonces, más bien eso, para una nueva adjudicación se vuelve un arma de doble filo, porque es como hacer un concurso solo para 2 empresas que yo había revisado, no para Ujú. todas las demás empresas que han participado. Ajá. Entonces, no sé qué opinión te merece en esos casos, si uno Sí. podría como ampliar el análisis técnico para ver si más de las empresas que originalmente habían participado son elegibles para que participen de esta Ujú. nueva contratación, ¿verdad? Ahí en ese caso la interpretación es literal. Vea que dice que tienen que ser ofertas elegibles. O sea, Ujú, participaron en ese concurso. Yo no puedo ujú, extenderme más. Precisamente, si no tengo ofertas elegibles, me da una posibilidad. ¿Y cuál es la posibilidad? A recurrir a una licitación menor, ujú, abrir un procedimiento nuevo. Pero yo creo que ahí habría que hacer una revisión, tal vez, Josué, no sé, de los pliegos de condiciones, porque a veces las reglas en esos tipos de pliegos a veces no son muy claras. Entonces tendríamos que ver cómo están regulada la parte del IVA en los pliegos, porque sí hay que tener mucho cuidado. Yo sí recuerdo, y les estoy hablando de años atrás y principalmente en contrataciones de obras, porque yo lo recuerdo, que hubo una época en que tuvimos que declarar desiertas cualquier cantidad de contrataciones de obras, pero eran por problemas en las estimaciones presupuestarias, ujú, porque venían mal, porque había una confusión entre el disponible presupuestario y la estimación presupuestaria. No, la estimación es en cuánto voy a pagar yo la obra, cuánto es lo que yo tengo previsto, cuánto es lo que en cuánto se estima la obra, que va a costar toda la obra. Y el disponible es lo que cuento en ese momento. Para eso puedo recurrir al compromiso presupuestario a través de la decisión inicial. Pero yo sí recuerdo que eso sucedía mucho en las contrataciones de obras, que mucha gente no participaba en las contrataciones precisamente porque la estimación, que no era la estimación, sino el contenido presupuestario o el disponible ujú. presupuestario, era muy bajo. Y por eso la gente no se la jugaba a entrar a los procedimientos de contratación. Sí, sí, sí. No, de hecho es algo que es un mal que todavía mantenemos, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que Ujú, tener mucho cuidado con eso porque yo no puedo estar, y a nosotros nos sucedió montones, porque vea que podrían suceder un montón de situaciones, de revisar muy bien los montos que se están adjudicando. ¿Por qué? Porque podría sobrepasar el límite del procedimiento. Ahí sí estamos en un problema porque la actual normativa no permite que ni siquiera me pase ni un 10% yo, ni un 10% como lo permitía la anterior normativa. ujú, Y ahí, y tras de eso,
el funcionario, ustedes como analistas, ustedes están súper expuestos, ¿verdad? Súper expuestos. Claro. Y esa revisión ustedes la tienen que hacer íntegra, la parte presupuestaria, el análisis legal, ustedes tienen que tener mucho cuidado, y más tratándose en el caso suyo de obras. Sí, hay algo bueno que sí se ha implementado son los presupuestos plurianuales. Entonces eso ha ayudado, ¿verdad? Porque era algo como que a la U en su momento le tuvo miedo a entrar y siempre había como esa necesidad de que para publicar un procedimiento tenía que tener toda la plata que iba a ocupar para el proyecto. Pero eso se les dijo, perdón, José, y eso se les dijo a ellos. Sí, claro, ya lo están aplicando. Tenemos un proyecto de $3 millones y quieren tener los $3 millones aprobados y cuando se van a ocupar y se van a pagar en el año 25 o en el año 26, ¿verdad? Y de hecho eso se les dijo a ellos. Que sí se ha evolucionado en eso, ¿verdad? Porque era algo que se le tuvo mucho temor de entrarle. Eso me parece súper bien, pero eso es un tema viejísimo porque eso se venía hablando con la gente de la OEPI y en la de servicios generales en aquel momento, precisamente para que las estimaciones de las contrataciones fueran realmente, no estuvieran vinculadas con el disponible presupuestario y que realmente se diera el contenido presupuestario para el monto que se tenía que pagar en el año correspondiente. Y para eso existían los compromisos y para eso están los presupuestos plurianuales precisamente. Pero muchas veces lo hacían en muchas ocasiones, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, se hacían para evitar controles de procedimientos más complejos. Entonces, para hacer un procedimiento de licitación menor, cuando lo que procedía en realidad era una licitación mayor, o para hacer un procedimiento de licitación reducida, cuando lo que procedía era una licitación menor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos otro. Siga, perdón. No, tranquilo. ¿Cómo funciona la aplicación de sanciones a funcionarios públicos comprobadas en los procesos de actos finales? Es que ahí lo que procede es el régimen que tenemos en este momento en la ley de contratación pública. Pero si usted me pregunta a mí, tiene que seguirse el procedimiento que establece la ley de contratación, de ley general de contratación pública para aplicación de esas sanciones, porque ahora sí tenemos un procedimiento. Y que tengo entendido que este procedimiento que se sigue, que se va a seguir en esta ley, porque nosotros no hemos aplicado ninguno. En la oficina no se ha aplicado ninguno, tengo entendido, ¿verdad, Antonio? No. No, con esta nueva normativa no se ha aplicado ninguno. Anteriormente a esto se aplicaba el procedimiento administrativo ordinario que regulaba la ley general que regula la ley general de administración pública, pero ahora sí tenemos normativa donde se regula. Y tengo entendido por fuentes externas que hay una acción de inconstitucionalidad presentada. Pero eso es tema de otro, de la parte de ver el procedimiento ya sancionatorio en la aplicación, es disciplinario para la aplicación de sanciones a funcionarios públicos. Eso es de otro tema, aunque ahí también se emiten actos administrativos. Aquí hay un comentario muy bueno. Excelente la ponencia, creo que con una terminología legal muy fuerte, pero muy clara. Muchas gracias, doña Erika. Gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? No. Don Antonio, le dejo parte ahora cómo se vamos a hacer con la segunda parte de los exámenes y todo eso. De los exámenes. Okay. Sí. Bueno, ya se me habían entregado las notas del primer examen. Algunos de ustedes han estado también ahí me han escrito para hablar sobre temas de eso mismo. Nada más quería hacerles una acotación. A veces, si uno estuviera, digamos, en este caso de Erika, por ejemplo, fuera la profesora y tuviera el tiempo específico para lo del examen, a veces es más sencillo la revisión, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos que hacer a veces un manejo ahí del tiempo para hacer las evaluaciones de los exámenes y de todo, entonces a veces queda como muy, es una evaluación que se tiene que hacer como de una forma muy rápida, entonces pues, algunas cosas, algunos han hecho algunos comentarios que tienen que ver con eso, ¿verdad? Precisamente pero
pero en general siempre vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y que ustedes lo tengan lo más pronto posible. Lo otro es que ya tenemos la evaluación de los temas que son análisis de ofertas y recursos de la semana pasada. Va a ser la misma dinámica. La idea es que se haga en equipos de trabajo y que se haga, que se presente un solo documento, ¿verdad? Pueden ser equipos de 1 hasta 4, ¿verdad? Igual la misma dinámica de la vez pasada. Muy probablemente hoy en la tarde lo pasamos, ¿verdad? Probablemente vamos a dejarlo abierto de hoy hasta el sábado a mediodía, igual que el anterior. Entonces, para que estén atentos, ¿verdad? Para pasarles eso. Lo otro es que, bueno, ya subimos la presentación de análisis de ofertas en YouTube. Me parece que por ahí se las compartimos. Vamos a subir la de la vez pasada y vamos a subir esta también, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí claro. Y más bien muchas gracias a Erika, ¿verdad? La verdad es que esto es una excelente. Bastante desarrollado la parte del acto final. Sabemos, ¿verdad? Del conocimiento que tiene Erika y lo que nos puede aportar en estos temas. Entonces, muy probablemente no sea la última vez que la vean exponiendo, ¿verdad? Que la vean exponiendo, porque hay otros temas que también podemos ir desarrollando. Y entonces, nada más, ¿verdad? Ahí les estén atentos nada más a las comunicaciones en el chat o en el correo electrónico para ver lo que procede con las evaluaciones y todas estas cosas. Y más bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta charla. Ya yo creo que, bueno, la próxima semana tenemos el presupuesto institucional. Creo que si no hay ningún problema, lo va a dar la licenciada Anabel León, ¿verdad? Sí, de OAF. Entonces, vamos a tener esa charla la próxima semana. Entonces, los esperamos de hoy en 8, si Dios quiere. Y tuvimos que hacer una variación hoy un poco de las fechas, pero no es muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver si la publicamos, pero no es muy diferente a lo que habíamos planificado originalmente. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En las presentaciones, pues se las voy a hacer llegar también por correo electrónico. Entonces, para que no yo las subo por todo lado, aquí, allá, por todo lado, y cualquier persona, si no tiene la nota, me manda un correo electrónico con su número de cédula, por favor. Entonces, para que se la reenvíe. Nada más. Bueno, muchísimas gracias y nos veríamos, si Dios lo permite y todo sea bien, de hoy en 8. Gracias.